Dios les bendiga a todos aquí en México, en otros lados del mundo. Dios les bendiga a todos en diferentes horarios, en sus lugares. Vamos a tocar un tema que en el tiempo que he andado en el Evangelio he escuchado de una manera controversial el no entender el tema del nuevo pacto. Vamos a verlo a la luz de la Biblia para que no haya ninguna duda en el sentido de lo que muchos dicen que estamos en el nuevo pacto, y vamos a verlo como la palabra nos dice sobre esto, hermanos. Es importante. En Hebreos 8:8 empezamos el tema, lo que nos dice Hebreos, porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí está hablando de un nuevo pacto, dice en el 9:8-9, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. En ese primer pacto que maneja aquí con otros textos, vamos a ver que lo maneja como primer pacto, y vamos a ver qué nos viene diciendo sobre ese nuevo pacto y el pacto que hizo, que le llama el antiguo viejo pacto en otra expresión. El versículo 10 y hasta el 11, por favor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí podemos extraer después de aquellos días. Y ninguno enseñará a su hermano, ni ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Bueno, ese nuevo pacto dice, con relación a algo importante, dice que ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra con relación al conocimiento que maneja Habacuc, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dice en el 2:14 de Habacuc: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. El conocimiento que vamos a tener en el milenio, cuando el Señor esté aquí presente, va a ver, la tierra será llena de este conocimiento. Y vamos a ver también un texto donde dice que esta ciencia que hay ahorita se acabará. Muchos conocemos esos textos. Hebreos 8:13 nos habla de ese nuevo pacto. Dice, diciendo: nuevo pacto dio por viejo al primero. El primer pacto está siendo, dice, es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Este primer pacto no se ha desvanecido todavía, cerca está de desvanecerse. Por viejo se envejece. El famoso texto hablando del viejo hombre, bueno, pues el viejo hombre es el que está en ese primer pacto, en el cual el apóstol dice: lo que no quiero hacer, esto hago, y lo que quiero hacer, etcétera, hablando de este tiempo malo, como le llama la Biblia, al siglo malo, en que la maldad se va a multiplicar, o se está multiplicando en esos días. Entonces, ese primer pacto se está, dice, dado por viejo, se envejece y está por desvanecerse. Hay otros textos, pero vamos a ver por qué este pacto viejo, cuándo y dónde va a terminar, para que entre el nuevo pacto. Porque en ese nuevo pacto dice que ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano. Entonces, la gente ahorita, hay evangelistas, pastores, maestros que enseñan la palabra. ¿Por qué? Porque estamos en el viejo pacto. Todavía dicen: no, estamos en el nuevo pacto. No es cierto, porque lo vamos a ver con mucha claridad, que
No es así, que estamos todavía en ese primer pacto, para que entremos después en el pacto nuevo, después de aquellos días que dice la palabra. ¿Cuáles días? Bueno, en Zacarías 11, 7 y después el 9, nos salteamos para no leer tantos textos. Dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño, y me tomé 2 callados. Al uno puse por nombre suavidad y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y en el 9 dice: y dije, no os apacentaré, la que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Bueno, este pacto de suavidad se va a terminar, ese primer pacto viejo que maneja en Hebreos el escritor, nos dice en el sentido de una consumación, nos habla Isaías en el 28-22 de Isaías, nos habla de una consumación. A través de una consumación va a terminar este pacto viejo que está a punto de desvanecerse, con una consumación para poder entrar al otro pacto del cayado. Ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, esta consumación es para terminar con ese pacto de suavidad, para entrar a otro cayado que maneja el mismo Zacarías con relación al texto que estuvimos leyendo de suavidad, y el cayado de suavidad, el cayado de ataduras en el 14. Quebré luego el otro, mi cayado ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Bueno, ese otro cayado se va a terminar, hermanos, cuando, primeramente, ¿por qué le llama cayado de ataduras? Bueno, Satanás va a ser atado, dice el 22 de Apocalipsis, que prendió al diablo, a aquella serpiente antigua que es el dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Aquí dice: quebré luego el otro, mi cayado ataduras, para romper la hermandad. El cayado ataduras porque Satanás va a ser atado en el milenio. ¿Y cómo se terminará este cayado? Bueno, con el arrebatamiento al final de los tiempos. Satanás va a ser desatado en el 27 de Apocalipsis para probar a los que están en el milenio, así como nosotros vamos a ser probados en esta generación a través de este cayado de suavidad, que se termina con una consumación de creyentes para después venir la ira de Dios, y después viene el Señor a gobernar la tierra durante 1000 años, suelta al diablo 500 años, y cuando terminen aproximadamente estos 500 años, ese cayado va a ser roto a través de lo que es el arrebato y la extinción de la tierra, como lo dice el 5:18 de Mateo. Siguiendo el tema, Hebreos 6:18 nos habla que en ese nuevo pacto hay 2 promesas. Dice: para que 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. ¿Cuáles son estas 2 cosas inmutables? Bueno, estas promesas es la vida eterna, lo dice y lo vamos a leer ahí mismo en Hebreos, la vida eterna y la inmortalidad. Viene siendo estas 2 cosas inmutables, como lo maneja también como promesas ahí mismo en estos versículos, y vamos a irlos viendo, hermanos. Vamos a el 9:8 de Hebreos, dando en eso a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. Bueno, este primer pacto todavía está en pie y no está descubierto el camino vivo que habla la Biblia, el camino divino que el Señor va a hacer la obra de Dios en el milenio para que nosotros podamos ser limpiados, desmanchados, desarrugados y ser presentados como ofrenda allá en la consumación de los siglos, para ser
el cuerpo de Jesucristo en los cielos. Hebreos 9:1 dice que el santuario tenía, pero también el primer pacto, el pacto en donde todavía estamos, que está por desvanecerse, dice reglamento del culto y santuario mundano. ¿Por qué santuario mundano? Bueno, porque todavía no viene el Señor a desmancharnos, a limpiar a su iglesia, esa obra divina. Este pacto lo llama la Biblia pacto de hombre en ese viejo primer pacto. Lo maneja Gálatas 3:15, nada más como referencia, hermano, no lo ponga. Pero vamos al Hebreos 9:9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Estos presentes y sacrificios eran la figura de lo que va a ser en el milenio el Señor con su pueblo para limpiarlo, desmancharlo. El 9:15, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, hablando del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es mediador del Nuevo Testamento, pero ¿qué dice? Para que interviniendo muerte. Eso es muy importante entenderlo, hermanos. Para poder pasar al nuevo pacto tiene que haber muerte para que haya la herencia que nos maneja la palabra. Vamos a ver en el 11:13 acerca de estas promesas. El 11:13 de Hebreos nos dice que conforme a la fe murieron todos estos, los grandes hombres de la fe, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Esas promesas, Dios juró por dos cosas inmutables, dice. Esas promesas no las alcanzaron, las vieron mirándolas de lejos y creyéndolas. ¿Por qué razón? Bueno, porque necesita haber, como el versículo que acabamos de leer en el 9, el anterior, hermano, el 9:15, intervenir muerte para que haya esta herencia que nos toca del nuevo pacto. Vamos a ver el último versículo del 11:39 y 40. Nos dice la palabra, y todos estos, hablando de todos los que maneja el capítulo 11 de Hebreos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Bueno, aquí nos maneja que no recibieron la promesa. ¿Por qué? Primero, porque tenía que intervenir muerte para que hubiera la herencia. Y segundo, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Vamos a ser perfeccionados con los grandes hombres de la fe en el milenio. Ese es el plan del nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto empieza cuando el Señor nos resucite. Dice la palabra, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En el 26, además como referencia de Apocalipsis. Y esa resurrección, hermanos, es para gobernar la tierra. Dice en el 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra, para que podamos tener una experiencia de gobernación en un planeta para gobernar los cielos. Es importante entonces que nosotros aprendamos el conocimiento y la forma de gobernar los cielos, porque ese es el propósito. Había comentado en 1 Corintios 13:8 que la ciencia va a ser quitada, esa ciencia que está usando el dragón, el diablo, Satanás, para destruir al hombre. Dice, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar. Estando presente el Señor, ya Él nos va a edificar, ya no la profecía que edifica, exhorta y consuela. Y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Esa ciencia que ahorita tenemos va a ser quitada y va a venir la ciencia de Dios,
el conocimiento que maneja Habacuc 2:14, que ya leímos un poquito atrás. Dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Por qué y para qué? Este conocimiento de primer orden, de primera inteligencia, le llama los atributos de Dios omnisapiencia, todo lo sabe. Entonces, este conocimiento dice que la multiforme sabiduría de Dios va a ser llevada a los cielos en el 3:10 de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 10, dice que pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Conoceremos las profundidades de la ciencia de Dios, la omnisapiencia que Dios tiene para que sea notificada a los cielos a través de la Iglesia, que va a, se puede decir, a educar, a construir en el sentido científico, divino, para que pueda llevar ese conocimiento a los cielos. Dentro de todas las cosas que en este nuevo pacto, la importancia también, por ejemplo, nos habla la Biblia de las riquezas, la pobreza. Nos dice que el Señor se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y el apóstol Pablo también nos dice lo mismo también, como pobres pero enriqueciendo a muchos, porque en ese tiempo Él nos pide la renuncia de las riquezas para después darnos unas riquezas en el milenio de una manera muy especial. Dice que al 100 por 1, de una manera figurativa en la cantidad. Vamos a ver el Isaías 23:18. Dice: mas su negociación y su ganancia será consagrada a Jehová, hablando del milenio, no se guardará ni se atesorará, porque su negociación será para los que subieren delante de Jehová, para que coman, asaltarse y vistan honradamente. Bueno, aquí nos maneja la ganancia que se ha consagrado a Jehová, será para los que estén delante de Él. También nos dice otro texto de Isaías 61:6, que de las riquezas de las gentes, que con ellas seremos sublimes. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos, comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. Bueno, el Señor nos va a dar en el milenio, en la gobernación, que dice que el reino que no nos obedeciere o sirviere perecerá. En el 60:12 de allí de Isaías nos habla que nos van a servir los reinos, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. La importancia del premio que el Señor nos va a ofrecer en el tiempo de gobernación: vamos a comer las riquezas de las gentes, dice Isaías 61 y el versículo 5. Vamos a ver también, dice: levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice en Juan que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida, dice el apóstol Juan. Isaías 65, por favor. Dice: entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Dice que se haya vuelto a ti la multitud de la mar, las gentes, los reinos. Isaías 65:18. Mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglos en las cosas que yo crío, porque hay aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Dice que los gozaremos por siglo de siglos, dice. Dice: un poquito y no me veréis, dice: un poquito y me veréis, y otro poquito y no me veréis.
primero dice no me veréis y otro poquito me veréis, dice, hablando de que sí va a ir y va a regresar en el milenio, y el manejo dice, vuestro gozo nadie lo quitará de vosotros, dice, ese gozo milenial, que también Isaías lo llama gozo perpetuo, porque después nos vamos a los cielos a ser glorificados con cuerpos celestiales. La primera glorificación es terrenal, con cuerpos adoptivos, terrenales, con una sangre del Señor limpia, con un ADN limpio, no como el que anda ahorita en nuestra sangre, a través de la maldad, de la desobediencia, entró la maldad en nosotros. Y esa es la lucha que tenemos que ganar. Bueno, dentro de los puntos importantes, Apocalipsis 21:7, ya vamos a ir terminando, es importante que entendamos que el nuevo pacto está en el milenio, que el santuario mundano es ahora, porque es un pacto de hombres, lo podemos manejar con claridad en el aspecto de los 10 mandamientos que nos habla la palabra. Dice que nadie los quita o le añade algo, lo dice la palabra del apóstol Pablo también en Gálatas, y el punto dice también que ni un tilde ni una jota perecerán de la ley hasta que la tierra sea deshecha, y el 5:18 de Mateo nos dice sobre esto. Entonces está vigente, y para poder brincar esta ley necesitamos tener el Espíritu de vida en Cristo Jesús, como nos dice Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos hablado y dicho muchas veces que librado de la ley del pecado es diferente a perdonado del pecado, porque se nos va a aplicar en las obras, no en como dice la palabra, la salvación es un regalo de Dios y nadie nos lo va a quitar. Si somos fieles hasta la muerte, tendremos el derecho de la salvación, pero no seremos, si no tenemos el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que habla la Biblia, que si no somos dignos del Señor, del Espíritu del Señor, no podemos pagar esta ley del pecado, que es la ley mosaica, y que es del primer pacto, para brincar al segundo nuevo pacto, para estar ahí y recibir todas esas promesas, que son importantes, hermanos, que entendamos que necesitamos ser dignos del Espíritu del Señor. El que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él, dice Romanos 8:9. Entonces, el punto importante es, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Los que andan en tinieblas no saben a dónde van. Dice que están bajo potestad del enemigo también, hablando en muchos textos. En Colosenses 1:13 nos dice que está bajo potestad. Dice que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. El que anda en tinieblas está bajo esa potestad del enemigo. Hablando de Egipto, la palabra quiere decir tinieblas, reino de las tinieblas. Por eso dice que el Señor fue crucificado en Egipto y Sodoma, porque el príncipe de ese mundo, lo maneja la Biblia acerca de las tinieblas, que es la potestad del príncipe de ese mundo, que tiene bajo esa potestad a los que no salen de las tinieblas, no saben a dónde van. Ellos creen que tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios, que van al reino, etcétera, porque el diablo los tiene engañados bajo muchos engaños. Dice que es el padre de la mentira, y para poder llegar al reino tenemos que seguirlo. Así dice, no son dignos los que no siguen al Señor. Por eso dice la palabra, el que me sigue, hablando de seguir al Señor, para ser dignos. El que no toma su cruz también dice que no es digno. Y también hablando del padecimiento para el reino, para ser dignos del reino, en el 1:4 y 5 de Tesalonicenses, de primera de Tesalonicenses, para estar en el reino necesitamos padecer por el Señor. Dice
hablando del 5, una demostración del justo juicio de Dios, de tribulación y persecución, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y nos dice la palabra que lo que se padece en ese tiempo no es de compararse con la gloria venidera que se manifiesta en nosotros. Por eso es importante entender, hermanos, que el padecimiento tiene que ser el paso a la muerte y el paso a que podamos tener la herencia de ese nuevo pacto, como dice, interviniendo muerte para recibir ese nuevo pacto, esa herencia del nuevo pacto que es en el milenio, que es 1000 años reinando con el Señor y después aproximadamente unos 500 años con la maldad suelta, con el diablo suelto, para que podamos aprender a gobernar con el Señor, que va a ser tranquilo, porque el Señor con todo su poder divino, todopoderoso, va a estar aquí reinando la tierra, pero cuando se vaya nos va a dejar y nos va a soltar al diablo para que aprendamos a gobernar con esta maldad, para que llevemos el conocimiento y la forma de gobernar a los cielos, para que tengamos la experiencia tanto en lo bueno como en lo malo, para ser efectivos para gobernar los cielos. Daniel 7:27 dice, hablando de la gobernación de los cielos, dice que el reino y la señoría y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, los segundos cielos, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Es un texto que hemos leído muchas veces, hermanos, pero para eso es los planes de Dios, para que podamos primero ser entrenados en obediencia, porque el padecimiento, aprendemos obediencia, dice el 5:8 de Hebreos, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, Él nos vino a enseñar un camino de aprendizaje en una dificultad que es padecimiento, y ese padecimiento nos lleva a obedecer en cosas difíciles. Las cosas fáciles son fáciles de adquirir, pero algo tan grande, hermanos, tiene que tener un plan escondido, un plan con relación a todo esto, que no es para todos, porque el hombre carnal no percibe lo espiritual, no percibe esto, le es locura. Pero el hombre que ha caminado, que ha entendido algo espiritual, va entendiendo que eso son los planes de Dios para que podamos tener lo que dice Apocalipsis 21:7. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor poseerá todas las cosas, todo. Pero necesitamos entender el plan de Dios de una manera correcta y verdadera, para que podamos adquirir esa bendición de ser hechos hijos de Dios. Dice que a todos los que le recibieron les dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios. El proceso es un proceso escondido que tiene que ver con la búsqueda personal de manera directa con el Señor, para que el Señor nos vaya llevando de manera verdadera a entender esos planes para ser emblanquecidos y purificados a través del padecimiento, que muchos creyentes no quieren ni compartirlo con sus ovejas porque tienen miedo que se les vaya y van a dar cuentas no muy buenas delante del Señor. Entonces, hermanos, Dios les bendiga y que tengan la preparación necesaria para todas las cosas que vienen dentro de muy poco. El Señor les fortalezca, y como dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos siempre y cuando tengamos esa disposición de hacerlo. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.